Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Bla 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 Legal, el podcast legal del Estudio Gálvez Monteagudo. Hoy estamos con nuestro socio director, el doctor Gálvez. Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar hablando de varios temas que creo que son de bastante interés, no solo en este caso, para personas naturales, cualquier persona con familia, eh, sino también para empresas, ¿no? Y cómo funciona un poco y cuál es la visión del estudio del sistema judicial peruano. Ya. Entonces, vamos a empezar. Primero, hay un tema con los... Hay una relación directa entre lo que son copropiedad y conflictos familiares. En el estudio hemos visto muchos casos de estos. Eh, ¿Cuál es la noción que tiene usted frente a, digamos, estos conflictos familiares derivados de copropiedad? ¿Cómo el estudio puede dar solución a esto? El tema de la copropiedad de familiares es un tema bien espinoso, lo ha sido siempre, bien difícil de ser encarado y solucionado, y todos los copropietarios al final y al cabo eh, terminan agotados, terminan perdiendo dinero, tiempo, y también se resquebraja la unidad familiar y las relaciones familiares con un tema que es desgastante, porque la copropiedad está sujeta a muchos vaivenes, a muchos abusos de uno o de varios de los copropietarios en detrimento de otros. Entonces yo creo que la copropiedad en familia es un tema de muy larga data, que es fuente de problemas y que seguirá siendo fuente de problemas mientras los copropietarios familiares no entiendan que la copropiedad deben encararla no como un tema familiar, sino como un tema objetivo de rentabilidad, de qué es lo que conviene a todos. Claro, pero yo diría, claro, es una espina, es un terreno espinoso, pero que también tiene una parte que es la rosa, digamos, llamémosla así, que es todo el mundo termina teniendo problemas de copropiedad con la familia o la gran mayoría. En todas las familias siempre hay un lado, un sector que siempre ha tenido problemas por un terreno, problemas por una casa y la gente sigue entrando en esto, obviamente es por un tema de plata, ¿no? Es la tendencia que sigue mucho, se sigue mucho en el Perú en el tema familiar. ¿Qué, qué línea le da usted como planteando una solución o la línea que se debe seguir para solucionar este tipo de problemas? Bueno, este problema, como todos los otros problemas, no son problemas que la ley pueda solucionar, que los códigos puedan solucionar, que los discursos puedan solucionar, que los mensajes o los evangelios puedan solucionar. Yo creo que es la gente la que tiene que darse cuenta que los tiempos cambian, que ya no es momento de seguir entrando en pugilato familiar, y que lo mejor es procurar que uno o varios de los copropietarios se esfuercen en tener una solución rápida, expeditiva, y si no la tienen, entre los copropietarios, entre familiares, saber recurrir al mercado, saber recurrir a un tercero que les pueda comprar la propiedad así tal como está, Ujú. o las partes de derechos y acciones de los copropietarios que sí quieren vender. Claro. Pues generalmente hay algunos que quieren vender y otros que no quieren vender, y ahí entra la propiedad en un callejón sin salida. Mire, le he traído una noticia que hemos visto el día de ayer para que usted pueda leer el titular, ¿ya? Para la gente que no está viendo, se lo vamos a poner en pantalla, pero eh, la noticia que yo le acabo de pasar al doctor dice: inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige $15,000 para retirarse. El conflicto incluye alquileres impagos por 150,000 soles. Estamos hablando de una persona, ¿no? Digamos yo,
que le alquilé a un tercero mi domicilio y esta persona no sale de ahí. ¿A dónde va esto? El dueño, por decirle, los dueños de esa casa, digamos que somos yo y mi hermano, ¿no? Y tenemos a esta inquilina que me dice, oye, ¿sabes qué? Págame $15,000 o yo no me voy de acá, ¿no? Y te debe 150,000 soles por otro lado. En estos casos, yo como inquilino, ¿qué puedo hacer para salir de este problema sin, de repente, como usted dice, necesariamente acudir a la parte legal, sino acudir al mercado? ¿Cómo puedo yo solucionar este tema sin que me signifique un juicio de años? Bueno, los problemas hay que abordarlos de una manera objetiva. Si tú y tu hermano están metidos en este problema, lo primero que tienen que hacer es un mea culpa. Y ¿Cuál es ese mea culpa? un mea culpa, decir, oye, ¿cómo he podido alquilar este inmueble sin tener un contrato que me cubra todas las garantías y todas las eventualidades Necesarias. necesarias que impidan que caiga en este tipo de chantajes, de extorsiones, de caprichos de los inquilinos? O sea, ahí yo creo que el gran culpable de que sucede este tipo de cosas son los mismos propietarios. Claro, y además que una quieren- deuda así no se hace sola. O sea, es mucho tiempo lo que ha pasado. Bueno, eso implica negligencia, dejadez, también la sensación de que al inquilino le han dejado todo el tiempo necesario como para que ya no se crea inquilino, sino se crea hasta propietario, o crea que puede hacer lo que quiere y que está en el reino de la impunidad. Y además porque todos saben, sobre todo los inquilinos, que el sistema judicial en realidad para todos los problemas económicos, tanto de las personas como de las empresas, ha colapsado. Entonces, solucionar los problemas en los que uno se mete acudiendo al Poder Judicial es la de nunca acabar. Una novela que a veces consume varias generaciones. Uno puede tener un problema de desalojo y termina muriendo antes de desalojar. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es evitar que uno mismo se cree problemas simplemente tomando decisiones equivocadas, absurdas y sin el cuidado necesario respecto a un inmueble. O sea, la prevención. Claro, la prevención, el juicio, el sentido común, el saber consultar con gente empresarial, no solamente con abogados, sino con gente empresarial que le haga ver que el dar la propiedad en inquilinato implica un acto de disposición y hay que saber sumar, restar, definir bien las rentabilidades de extender este tipo de contratos y hasta cuándo y bajo qué penalidades y sobre todo estipular en ese contrato todas las eventualidades en las que se puede incurrir que de alguna manera protejan el derecho del propietario. Claro, lógico. Sobre ese punto, usted siempre dice, el Poder Judicial tiene un factor tiempo, ¿no? Una relación con el factor tiempo que termina haciéndolo totalmente ineficiente. O sea, ¿usted cree que no es opción ir al Poder Judicial o siempre simplemente debe ser la última opción a tomar? Yo creo que la opción de ir al Poder Judicial es un harakiri. Es lo último que uno tiene que hacer, pero definitivamente cuando se acude al Poder Judicial es porque ambas partes han hecho mal su trabajo. Tanto el que es propietario de un bien como el que ha sido inquilino han hecho un pésimo trabajo y como corolario de ese pésimo trabajo ahora no tienen otra opción que acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial se tome todo el tiempo y observe todos los procedimientos que hay respecto a un desalojo para que al cabo de 8, 10, 12 años se termine resolviendo el tema. Claro. Entonces, yo creo que la gente en el Perú, desde cuando son jovencitos, nos damos cuenta que el Estado en el Perú no funciona. Está muy grande, muy elefantiásico. Entonces, y lo sabemos,
Y si creemos que la solución a nuestros problemas, a nuestras negligencias, las vamos a tener que curar acudiendo al Poder Judicial, estamos engañándonos a nosotros mismos. Pero hay una segunda opción, que es la opción de la conciliación. ¿Cómo haría usted este versus entre conciliar y acudir al Poder Judicial? ¿Cuáles son los beneficios de, sabes qué, no vamos a no hagamos la demanda, la denuncia, sino vayamos a un conciliador y negociemos y que quede todo en un acta? No, bueno, la opción de ir a la conciliación es obligatoria para casi todos los procesos judiciales. Antes de hacer las demandas, las partes están obligadas a haber intentado conciliar. Pero las conciliaciones generalmente no surten ningún efecto y no son aprovechadas ni tomadas en serio por las partes, porque dicen, oye, Es como un paso es más. que vamos a conciliar si al final esto, dice una de las dos, me conviene más que vaya al Poder Judicial y ahí duerma el sueño de los justos y ahí discuto 20 años. Eso generalmente, claro, eso generalmente lo dice el que está en falta. Claro. También generalmente en este tipo de contratos los dos deben estar en falta, tanto el que no cumple sus compromisos como el que hace un contrato tan defectuoso que prácticamente se entrega en las manos del que quiere. Y ahí hay muchas veces responsabilidad definitivamente del abogado, ¿no? Uno muchas veces, bueno, es responsabilidad del dueño siempre, obviamente, porque yo puedo derivar ese contrato a un abogado, pero eso no significa que yo vaya a chequear eso o vaya a tener una segunda opinión sobre ese mismo contrato. O sea, ¿hasta qué punto yo como dueño soy responsable de que el abogado que contraté haya hecho un mal contrato? Bueno, los dueños siempre son responsables de lo que hace. Es como cuando uno se enferma. Uno se enferma y acude donde el médico. El médico le puede decir lo que sea, puede darle un diagnóstico, puede darle la solución a su problema, pero el enfermo tiene que decir, oye, bueno, me parece lógico, tiene sentido realmente llevar este tratamiento y hacer caso a este diagnóstico, ¿está bien? Pregunta. Entonces, y tiene que preguntarse a sí mismo, preguntar a su cuerpo, preguntar a otro médico, una segunda opinión, pero uno siempre es dueño de las malas decisiones que toma y de las confianzas que tiene. Muchas veces en el Perú la gente dice, ay, lo que pasa es que me fue mal en el negocio, me fue mal con este contrato, porque el abogado que tomé incurrió en tales y tales fallas. Pero bueno, uno cuando toma un abogado, es como cuando eliges a un político. Elegimos políticos, elegimos tan mal que tenemos los políticos que mismos merecemos. Entonces, exactamente es lo mismo. Tenemos que saber elegir un buen abogado. Y en este momento un buen abogado es alguien que no solamente maneje los códigos, maneje los procedimientos legales, sino sobre todo que tenga mente de empresario, mente de dueño, que se identifique y que sepa orientar al propietario como si él lo fuera. Entonces, ¿quién tiene que medir eso? El que contrata. Exacto. El que contrata. Entonces, yo creo que los culpables de elegir mal a los abogados son los propios clientes. Y ahí hay que enfilar todas las baterías para que se den cuenta de que no somos los clientes cuando contratan mal a los abogados, no son víctimas. Claro, después de esas, soy Son tan pobrecito. culpables como el abogado que les ha liceo. llevado a enfrentar ese problema. Ya, y llevémoslo al lado empresarial. Hay un tema entre el rol del empresario y el abogado de la empresa. Yo, empresario, una empresa, pongámosle una pyme, ¿no? Cuando yo contrato un abogado in-house, digamos, o bueno, en todo caso como un fee, un abogado, digamos, en asesoría permanente, que es, claro, es externo, no es in-house, pero es permanente con mi empresa. La tendencia acá es,
yo no quiero, o sea, yo como gerente no quiero saber más de este tema. A mí, bueno, dime para qué necesitas, qué necesito hacer y punto. Y esa es un poco la tendencia que usted habla ahorita de los propietarios, pero también lo tienen los empresarios. No quieren saber del tema y se lavan las manos un poco y después dicen, ah, el abogado no cumplió esto, no hizo lo otro y pasó esto otro y ahora estoy cambiando de abogado para que apaguemos el incendio por otro lado. Cree que tienen la misma responsabilidad el empresario porque son posiciones distintas, ¿no? Bueno, tienen hasta más responsabilidad, ¿no? ¿Por qué tendría más? El que se mete a una empresa tiene que saber de todo un poco. Uno, dos, tiene que estar, ahorita hay tantísimas formas de progresar, de informarse, de tener conocimientos y, y datos que antes uno no tenía al alcance de la mano. Entonces, el empresario tiene que saber bien a quién contrata, por qué lo contrata, qué riesgos corre con esa contratación, si realmente está contratando a alguien idóneo, a alguien capaz, a alguien que tenga la mente igual o mejor que la de él para incluso tomar decisiones sustituyéndose a él en el rol de dueño. ¿Qué pasa? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si fuera dueño de una empresa y contrato a un abogado para que me resuelva algún problema? Lo primero que tengo que hacer es tratar de buscar un abogado que tenga la mente de empresario que yo tengo. Porque si busco un abogado codiguero, un abogado que me va a decir simplemente, me va a redactar el contrato y dejarme a buenas y expensas de que las cosas funcionen bien, Te va a en realidad prolongar el tema. uno está tomando malas decisiones. Claro. Entonces, en el caso de las empresas, sobre todo en las chiquitas, las grandes a veces, las grandes pueden tomar decisiones equivocadas respecto a los abogados que contratan y muy bien pueden rápidamente cambiar de estrategia, cambiar de abogado, examinarse si lo están haciendo bien. Tienen también un expertise para seguir al abogado y darle seguimiento al abogado para ver si está cumpliendo o no su función, y por lo tanto pueden corregir su error a tiempo. Pero en las medianas empresas y en las pequeñas empresas, conseguir y contratar un abogado y tomar una decisión equivocada respecto a su idoneidad, prácticamente las puede llevar a la quiebra. Claro. Entonces, de eso tienen que ser conscientes y educarse para tomar las mejores decisiones. El abogado debe ser para una empresa. El abogado debe ser un solo solucionador o alguien que prevé, alguien que previene. ¿Cuál le parece más importante? Es más importante un abogado que prevenga todas las posibles eventualidades en las que se puede enfrentar una empresa en el rubro que tiene, y además tomar todas las decisiones, todas las precauciones para que esas eventualidades estén bien cubiertas. Entonces, por ejemplo, ya no se me ocurre ahorita alguna empresa mediana y chica que pueda hacer un contrato sin prever en sus cláusulas de que cualquier disputa sobre el todo o parte del contrato sea solucionable mediante un arbitraje y así evitarse el recurrir al Poder Judicial. El arbitraje es muchísimo más corto, más expeditivo, si bien aparentemente cuesta más, en realidad en la práctica lo que dura el Poder Judicial hace que incluso en términos de costos recurrir al Poder Judicial sea muchísimo más oneroso. Claro, Es mucho más perjudicial que hacer un arbitraje. lo que pasa es que te lo dilata y no solo se te dilata el proceso, sino se dilatan los costos también, ¿no? Los costos no se dilatan, o sea, se crecen y a veces hasta tragan los patrimonios de las empresas. Claro. Acá para la gente que de repente no está muy familiarizada con el tema del arbitraje. Yo, por ejemplo, cuando entré al estudio,
prácticamente no tenía mucho en la cabeza de un arbitraje, no lo tenía como opción. O sea, muchas veces tenemos la mente en que, ¿sabes qué? Yo quiero solucionar un problema, ¿a dónde? Al Poder Judicial. Sabiendo que esto, que es un organismo lento, que es, que como dice usted, no hace justicia. ¿Qué cosas positivas tiene la figura del arbitraje y qué es? El arbitraje ya no es una opción, es una necesidad. Cuando alguien contrata con otra persona, ya sea personas o ya sean empresas, Ujú. tiene que prever que ese contrato de repente puede ser incumplido por una de las partes o por las dos. Y, y en caso de que eso suceda, tiene que haber un órgano que dirima, que sancione y que restablezca el respeto a ese contrato. Y ese órgano es el arbitraje. Ujú. Entonces, en el mundo, el tema del arbitraje se ha universalizado. Todo el mundo recurre a arbitraje y lo prevé en los contratos para que el árbitro sea el juez Ujú. que dictamine el respeto a ese contrato. Si yo celebro un contrato y quiero que posteriormente, en caso pase lo que no quiero que pase, eso se defina en un arbitraje, ¿tengo que ponerlo de entrada en el contrato Sí, o no necesariamente? tiene que estar previsto en el contrato. Si no está previsto, no tienes otra alternativa que acudir al Poder Judicial. El arbitraje tiene que ser una estipulación expresamente prevista por las partes para, para solucionar sus diferencias. Y el arbitraje vendría a ser el juicio versión privada. ¿Es así? Sí, el arbitraje en realidad no tiene nada, no depende de la arquitectura estatal. Sin embargo, las leyes otorgan al árbitro la potestad, la autoridad de un juez. Entonces, en buena cuenta, el arbitraje cuando se desarrolla y cuando finaliza con el laudo, en realidad es un proceso que el Estado delega en el particular Ujú. y por lo tanto es tan respetable como una sentencia. Claro, ahí a mí se me ocurre bastante la parte de, si tú eres un privado, soluciona tus temas en el sector privado. Siempre va a ser más eficiente que irte al sector público. Y bueno, la idea es un poco cambiar ese chip que tenemos a nivel persona, a nivel persona jurídica, Sí, pero no solamente, debido al Poder Judicial. no solamente es con los particulares. También cuando uno contrata con el Estado, Puede ir a un arbitraje. se tiene que establecer en el contrato que la instancia que tiene que dirimir cualquier desavenencia es el arbitraje. Más aún, el particular que contrata con el Estado y no establece eso, en realidad va a enfrentar dos problemas. El primer gran problema es que va a tener que recurrir al Poder Judicial. Ujú. Y el segundo gran problema es que va a tener que recurrir al Poder Judicial, que es del Estado, para enfrentar al Estado. Pero ahí yo le diría, poniéndome en abogado del diablo, pero por algo en una democracia hay separación de poderes. O sea, el Poder Judicial no es lo mismo que el poder, que si tú contratas con el Ejecutivo para, no sé, ejecutar una obra. Sí, pues en la práctica, Eso que... eso de la teoría de separación de poderes, en realidad en los países en donde las democracias son incipientes, en donde la gente no está acostumbrada a hacer funcionar la democracia, la separación de poderes se convierte casi en una mezcolanza. Entonces es muy difícil que se respete la independencia que cada poder del Estado tiene con respecto al otro. Pero encima el particular tiene que saber jugar su partido. El particular tiene que saber y conocer cuáles son las graves limitaciones, deficiencias que tiene su país, o sea, el Estado. Entonces está obligado, no es un espectador, está obligado a conocer, a informarse, a estudiar y a tomar las mejores decisiones. Voy a cambiar un poco, salido de un poco de este eje. Considera que
los abogados son poco populares, son impopulares, son o se consideran aburridos. Sí, O sea, que hay esa noción en la gente. claro, en la gente hay la noción de que el abogado es el que va o a eternizar el problema o a complicarlo. Y que recurrir a un abogado es ya meterse en más problemas. Yo creo que esa sensación no es gratuita, ¿Pero de quién es culpa? de todos, sobre todo de los abogados, pero también de los que los contratan, porque los abogados en los tiempos actuales ya no tienen un rol de ser diagnosticadores de problemas o escribidores de problemas, tienen que ser solucionadores. Entonces las velocidades para solucionar esos problemas obligan a los abogados a actualizarse, a saber mucho de finanzas, mucho de comercio, mucho de las reglas de un negocio y, esos conocimientos, esa información, tienen que aplicarlo Ujú. en su profesión. Y no siempre sucede eso. Claro, Pero también son culpables los que los contratan, porque los contratan tienen sentido común, tienen dos dedos de frente, tienen que saber analizar y evaluar, como en cualquier otra profesión, quién les conviene y va a servir y van a servir mejor a sus intereses. claro. Yo tengo una mirada ahí que es que todo parte de que el Poder Judicial cada vez en el transcurso, le estoy hablando de los, no sé, 50 años, se ha ido poniendo más lento, más burocrático, menos justicia, como usted bien dice, y termina siendo un harakiri. Y eso genera un efecto en cadena que ha terminado por hacer a los abogados así. Antes el abogado, esta es mi mirada, antes el abogado podía acudir al Poder Judicial y tener una solución. De repente no era perfecta, pero era una situación que se daba, ¿no? Esto dejó de ser así. Y el abogado, hoy en día, muchos, no todos, no ha sabido adaptarse al hecho de que a lo que él acudía, al poder que él acudía, que era el Poder Judicial, que ya no está funcionando, tiene que cambiar y ir por otras ramas como son el arbitraje o la conciliación o la negociación. Y hay muchos que se han quedado en eso. Y por eso han terminado siendo impopulares. Porque se han quedado amarrados a un poder judicial que ha dejado de funcionar. Sí, pero el Poder Judicial no es que ha dejado de funcionar de un día para otro. No, es Es Vox regresivo. Populi, es una cosa eh, generalizada y el país la conoce desde hace muchísimas décadas. Y los factores son diversísimos. No solamente es un tema del colapso del Poder Judicial, de la falta de jueces capaces, no hay escuelas verdaderas que formen jueces capaces y solventes en el ejercicio de su función, sino también porque la cultura en el país se ha vuelto cada vez más mediocre. Entonces todos quieren recurrir a solucionar los problemas en el Poder Judicial, cuando en realidad esa es la peor de las soluciones. Para eso funciona muchas otras alternativas, y no solamente es el arbitraje, sino también en los contratos se pueden establecer instancias de trato directo, y en realidad los empresarios o las personas deberían de procurar llegar a un trato directo y para llegar a ese trato directo también contratar un abogado que acerque a las partes, que les haga ver los pros y los contras en cada una de ellas y llegar a una solución. Un abogado empresarial, moderno e inteligente puede servir muchísimo para eliminar todo tipo de diferencias y problemas entre las partes en el saque, cuando estos problemas recién se inician, si las partes saben contratarlo, saben acudir a su auxilio para que ese abogado sea un inteligente componedor y les haga ver a todas las partes
los pros y los contras para que midan que cualquier solución es preferible a tomarla con sus buenos oficios a que acudan a otras instancias y el poder y el problema se eternice. Ahí es un tema de mercado, ¿no? O sea, al final el cliente tiene que votar con los pies. O sea, al abogado que mete todo el poder judicial, que siempre usted sabía que termina dilatando las cosas, alargándolos, a ese tiene que dejar de contratarlo y comenzar ahí, como se dice, con el solucionador, con el que, o el que te prevé, ¿no? Y así es probable que el mercado también comience a cambiar. Claro, en realidad el mercado son las gentes son las que Claro, pero... toman las mejores decisiones Ujú. y en la medida en que las gentes sepan leer las exigencias del mercado, no van a cometer los errores que están cometiendo y van a saber elegir bien. Sí. Luego, en un poco como la propuesta de la que hemos estado hablando, llega a, podríamos sintetizarla en cambiar la cultura un poco de la judicialización de todo, ¿no? Menos juicio, más solución. Yo hace un momento le di a escoger entre qué prefiere, un abogado que es un solucionador o uno que prevé. Usted me dijo que uno que prevé. ¿Por qué entonces la gran mayoría, o bueno, esa es una sensación mía, no estoy hablando en base a datos, es una sensación mía, pero tengo la sensación de que la gran mayoría busca lo contrario? Busca al abogado cuando el incendio, la casa ya está prendida en fuego y quiere que entre a ver qué salva. Claro. Bueno, ¿Es un tema cultural eso? es un tema cultural también, no solamente cultural, ¿no? Cultural se llama que cosas que la gente viene heredando de generaciones anteriores y le dice, oye, aquí de esta manera hay que comportarse. Y eso me suena cultural, como que, oye, ¿sabes qué? Es parte de la cultura y yo no tengo la culpa de haber hecho eso porque la gente lo piensa así, la cultura dice eso. No, la cultura lo que exige es más bien renovarse. Lo que hace 8 o 10 años no era posible, ahora lo es. Ujú. Entonces, la cultura la formamos nosotros con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras propias armas con las cuales vamos a negociar, vamos a enrumbar un negocio, vamos a crear empresa. Y eso significa, sobre todo, estar al día. Hay que tomar responsabilidad un poco también. Claro, y no supeditarse a que los errores de uno son del mercado o de la cultura o de lo que así piensa la gente, ¿no? Esas son maneras de disfrazar que en realidad somos las personas, los directos responsables de las decisiones que tomamos. Para cerrar, un primer consejo que se le venga a la cabeza cuando yo le digo, denle un consejo a una persona que está empezando una nueva empresa, que está pensando en emprender, sea cual sea el sector. ¿Qué es lo primero que se le viene a la Yo cabeza? creo que lo primero que tiene que hacer una persona, cualquier emprendedor, sea del fuste que sea, o sea tenga cualquier tipo de categoría o envergadura, lo primero que tiene que saber es saberse acompañar, escoger gente no que sea igual que uno, sino que sea mejor que uno, Saber rodearse. saber codearse bien. Es como los políticos triunfadores que hacen. Cuando un político es triunfador, es cuando llega al poder y escoge como ministros, como colaboradores, a gente mejor que él, mejor que uno, no gente igual. Entonces, lo mismo sucede en todas las esferas, en todas los escenarios de la vida humana. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a todos y no olviden de suscribirse abajo y también seguirnos en redes. Nos vemos.